mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima de él llevó. Dígaselo al Señor, cántalo, cántalo. Y en un momento importante y en un instante muy decisivo, fue por él, fue por mi amado, mi Aleluya. amado Padre, quería a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, Aleluya. sangre que me redime, Dígaselo con el alma. preciosa Dígaselo con el sangre, corazón. la Que esa sangre sangre de lo limpia de todo pecado. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Vamos a declararlo. Sí. Y de su trono hasta el pesebre, Perdona. del pesebre al Aleluya. Calvario y del Aleluya. Calvario. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Y sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Amén, amén y amén. Yo dije amén y amén. Esa preciosa sangre es la que nos redime. Abra su Biblia en el libro de los Hebreos. Capítulo 4, versículo 16. Libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Amén.
Yo no tengo prisa. Búsquelo, encuéntrelo, compártalo con alguien, porque esta es una escritura que el Espíritu Santo colocó exactamente ahí para usted hoy. Y yo espero que usted esté atento a la palabra del Señor, que usted no se mueva, no deje que lo interrumpan, no interrumpa a nadie, sino que usted pueda leer la Santa Biblia. Dice así la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Inclinamos nuestra cabeza y oramos a Dios en este momento. Padre Santo, Padre bueno, Dios bendito por los siglos, en esta hora estamos delante de tu santa presencia, Señor, con la intención de hablar tu palabra, por lo cual te ruego, oh Dios, que me ilumine, que me dé la gracia y la sabiduría para hablar tu palabra como lo que ella es, palabra de Dios. Y que tú puedas suministrarme en esta ocasión la unción de tu Espíritu, para yo poder hablar confiadamente y poder hablar lo que tú quieres que tu pueblo escuche. Oh amado Espíritu Santo, vamos a levantar a Jesús para que todos lo vean, y que cuando todos lo vean crean en Él y sean salvos. Tu función principal en esta tierra es glorificar a Jesús. Y yo me uno contigo ahora, amado Espíritu Santo, para que juntos tú y yo glorifiquemos a Jesús. Y que Jesús sea engrandecido como el Hijo de Dios y el Salvador de nuestras almas. Salva a alguien. Añade salud y vida eterna a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Bueno, quiero contarle una historia real, muy real. En julio del año 1963 se tomó la fotografía más famosa, o una de las fotografías más famosas, en la Casa Blanca, en el Salón Oval de los Estados Unidos. En ella, el presidente John Fitzgerald Kennedy trabaja en su despacho con un montón de documentos de Estado, donde él tenía que tomar decisiones de vida o muerte, porque estábamos en el tiempo de la Guerra Fría entre Rusia, China comunista y los Estados Unidos. No había una guerra como la que hay ahora entre los Estados Unidos, Irán, Rusia y otros países.
sino que era una guerra fría donde soterradamente cada quien atacaba a su enemigo y sobre todo de una manera económica. Pero esta fotografía muestra que debajo del escritorio del presidente, que era un escritorio sumamente amplio, grande, metido en un compartimiento del escritorio, un compartimiento secreto, debajo se ve a su hijo John F. Jr. jugando felizmente, como que nada está pasando. Mientras los ministros, los embajadores y los generales de 5 estrellas tenían que hacer fila y pedir audiencia con semanas de antelación y temblar ante el poder presidencial del presidente de los Estados Unidos. Mientras el niño entraba gateando sin pedir permiso. Era una fotografía que cubría casi todo el despacho. ¿Cuál es la moraleja de esto? ¿Qué es lo que queremos señalar? Que el mundo ve a Dios como un gobernante distante, inaccesible, al que hay que tenerle temor, al que no se puede llegar la gente. Pero yo vine a decirle a ustedes hoy que por el sacrificio de Cristo nosotros entramos al despacho oval del universo, que es el trono de Dios. No como un súbdito asustado, sino como hijos amados. El trono de Dios, que antes era un trono de ira y de juicio, ahora es un trono de gracia y de misericordia. Por lo tanto, podemos acercarnos a Él confiadamente. El sacrificio de Cristo es la única vía para el perdón de los pecados y para nosotros poder acercarnos a Dios. No por mérito propio, porque el sacrificio de Cristo era una necesidad para dar cumplimiento al propósito eterno de Dios. ¿Usted sabe por qué? En razón a que el hombre se había separado de Dios por causa del pecado. Dice el profeta Isaías, en Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vuestro Dios y vosotros, porque por vuestros pecados lo han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No es como dice mucha gente, que Dios se ha alejado del ser humano,
que Dios se ha ocultado de los hombres. Escuché a un hombre que me dijo, mientras yo le predicaba, que me dijo: no, pastor, ¿y que yo voy a creer en ese Dios? Ese no es un Dios tan bueno, porque yo aquí estoy tragándome un cable. Yo aquí estoy en olla, yo aquí vivo enfermo y no tengo ni para comprar medicina. ¿De qué Dios es que usted me está hablando? Si Dios creó este mundo y Jesús vino y se desgaritó para el cielo y nos dejó en banda. Y yo le dije: lo que pasa es que tú no has entendido el plan de Dios. Y yo le dije: todos los hombres son irredentos, es decir, están sin redención. Todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y yo le dije: pero yo te tengo buena noticia, y yo le voy a dar esa buena noticia a usted hoy. ¿Cuál es la buena noticia? Que Jesucristo es la provisión de Dios para el pecado. Dice 2 de Corintios 5:21: al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este es uno de los versículos de la Biblia que más me gusta, que más me encanta. Porque al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros hoy pudiésemos tener acceso al trono de Dios. Pero sería interesante nosotros conocer las características del sacrificio de Jesús. Este es el corazón de este sermón: el sacrificio de Cristo. Porque si hemos de acercarnos al trono de Dios, no puede ser por nuestros propios méritos. No es por nuestra propia sabiduría. No es por nuestra propia competencia. Si nos acercamos al trono de Dios, es solamente por el sacrificio de Cristo. De ahí entonces que nosotros tenemos que conocer las características de ese sacrificio. Número 1, el sacrificio de Cristo es un sacrificio propiciatorio. Y eso tenemos que entenderlo, conocerlo y saberlo. Oiga lo que dice Romanos 3:25, hablando de Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados nuestros. Wow, qué tremendo eso. El propiciatorio en el Antiguo Testamento era tipo de Cristo y estaba en el lugar santísimo.
La palabra propiciatorio nos llega a nosotros en primer lugar de una palabra hebrea llamada caporet. Y esa palabra significa cubierta, quitar o cubrir el pecado. El lugar santísimo en el Antiguo Testamento era el lugar más sagrado del templo. Y era llamado ese lugar la casa del caporet, porque era allí donde el sumo sacerdote entraba una vez al año. Y entraba con sangre de un cordero que había sido sacrificado. Pero el sumo sacerdote primero tenía que ofrecer sacrificio por él mismo y luego ofrecer sacrificio por el pueblo. Y esto implicaba que el sumo sacerdote lo hacía bajo la pena de muerte. Estaba expuesto a morir. De tal manera que la esposa del sumo sacerdote, cuando era el día de la expiación, que a él le tocaba ir a ministrar al templo, porque él era el jefe de los sacerdotes, su esposa se paraba en la puerta de la casa y hasta que él no llegaba, ella no se quitaba de la puerta de la casa. Y a veces salía y hacía así, como dicen en el campo mío, aguaitando. Eso se llama aguaitar, cuando la gente hace así, para ver de lejos, para ver si el sumo sacerdote regresaba de nuevo a la casa. El sumo sacerdote, para entrar a ministrar, le amarraban una soga en la cintura y su vestimenta tenía que tener campanas a todo alrededor. Si el sacrificio que él ofrecía era acepto, entonces salía humo de la presencia de Dios. Pero si no era acepto, allí mismo moría el sumo sacerdote en el santuario ministrando. Y entonces por esa soga lo sacaban, porque el lugar santo, el atrio donde ustedes están, estaba separado con una cortina muy grande, muy fuerte, de púrpura, donde no se veía lo que ocurría allá adentro. Entonces, cuando sonaban las campanas, implicaba que él había sido muerto. Y entonces lo sacaban del lugar santísimo. ¿Qué es lo que yo le quiero decir a ustedes con todo esto? Eso era lo que pasaba en el antiguo orden. Pero el lugar santísimo, donde estaba allí el propiciatorio, que era llamado la casa del caporet, porque representaba allí a Cristo. De manera que la propiciación es la satisfacción de la justicia de Dios por medio de un sacrificio.
La ira de Dios se aplaca o se apacigua al quitar el pecado que la causó. Porque cuando el hombre pecó, eso produjo separación del hombre de Dios y en consecuencia el castigo inminente que venía por causa del pecado. De ahí entonces que cuando viene Jesús, Juan el Bautista, que estaba en la ribera del Jordán, alcanzó a ver a Jesús. Ahora, ¿cómo identificó Juan a Jesús? Porque ya el Espíritu Santo le había dicho a Juan que ese era el Mesías. Entonces Juan le dice a sus seguidores, a sus discípulos, Juan 1:29, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y Juan le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso estamos diciendo que Jesucristo es la única vía para perdonar el pecado. Porque Jesucristo se ofreció Él mismo como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Pero oiga más lo que dice Juan más para adelante. Ya no Juan el Bautista, sino Juan el apóstol. Primera de Juan 2:1 y 2. Hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por lo nuestro, sino también por lo de todo el mundo. Lo que está diciendo el texto sagrado aquí es que el pecado es universal. Todos somos pecadores. Pero no solamente eso, sino que la salvación también es universal. Entonces, el sacrificio de Cristo, en primer lugar, fue un sacrificio propiciatorio, porque hizo propicio la justicia de Dios para nosotros. Número 2, el sacrificio de Cristo fue un sacrificio reconciliatorio. Oiga lo que dice 2 de Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La iglesia tiene la palabra de la reconciliación. Y la palabra reconciliación significa restaurar o volver algo a su lugar original. Y eso fue lo que hizo Jesús, que con su sacrificio reconcilió al hombre con Dios y nos volvió al lugar original donde podemos tener comunión con Dios. De manera que uno de los propósitos de la muerte de Cristo fue hacer posible la reconciliación del hombre con Dios. Y para ello tuvo que eliminar la culpa, la enemistad y el alejamiento. Ahora todo lo que reciben a Cristo como su Salvador, todo lo que nos hemos convertido al Señor, tenemos comunión con Dios, tenemos paz con Dios y no estamos alejados de Él, y por lo tanto podemos acercarnos al trono de Dios confiadamente. ¿Puede entender eso? Pues diga amén. Todo eso lo hizo Jesús
mediante su sacrificio. El sacrificio de Jesús es la única vía para reconciliar al hombre con Dios. Porque oiga lo que dice primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo y se dio testimonio de él a su debido tiempo. Número 3, el sacrificio de Jesús fue un sacrificio redentor. Jesús pagó la ley del rescate, porque dice el texto sagrado en Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es buena, que la ley es espiritual, mas nosotros somos carnales, vendidos al pecado. ¿Usted escuchó eso? Nosotros fuimos vendidos al pecado. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en el madero. Y Cristo fue colgado en el madero. Jesucristo pagó la ley del rescate por nosotros. Él pagó el precio. En el Antiguo Testamento la palabra rescate viene de una palabra hebrea, goel, que significa redimir. Y Cristo quiso redimirnos. ¿En qué consistía la ley del rescate? La ley del rescate tenía 3 connotaciones muy interesantes. Porque en el Antiguo Testamento, para rescatar a alguien, que podía ser la mujer que quedó viuda, no se podía casar con otra gente, con otro hombre, fuera de la familia de su esposo. Y para rescatarla a ella y rescatar su matrimonio, para tener derecho a la herencia, la persona que tenía que rescatar debía ser un pariente cercano, o más bien el pariente más cercano, y ese sería su otro hermano. Esa era la primera condición para rescatar. Número 2, tenía que tener dinero, tenía que tener billete, plata, para poder pagar el rescate. Y número 3, la persona tenía que querer rescatar, porque aunque fuera pariente cercano, aunque tuviera dinero, si no quería rescatar, la ley no lo obligaba y no rescataba. Pero Cristo reunía esas 3 condiciones para rescatarnos a nosotros del pecado, donde habíamos sido vendidos por el mismo Satanás. Entonces Cristo es nuestro pariente más cercano, porque a nosotros creer en Él nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos hermanos de Jesús. ¿Cuántos pueden creer eso? ¿Cuántos pueden creer eso? Somos hijos de Dios y por lo tanto somos hermanos de Jesús. Y
Y número 2, Jesús se hizo pobre siendo rico para que nosotros en su pobreza fuésemos ricos y así fuésemos bendecidos. Él dejó su trono de gloria, Él dejó la adoración celestial, Él lo dejó todo y vino a salvarnos. De manera que Él era rico y podía rescatarnos. Y número 3, Jesús quiso rescatarnos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él quiso rescatarnos. Ahora, ¿cómo nos rescató Jesús? Oiga lo que dice Primera de Pedro 1:18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosas corruptibles. Oiga bien, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Usted puede creer eso? ¿Usted puede creer eso? ¿Usted puede creer eso? Crea eso, que fuimos rescatados no con plata ni con oro, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Número 4, el sacrificio de Cristo fue un sacrificio vicario. La palabra vicario significa sustituto. No como dice el Papa de Roma, que tiene en su tiara, cuando él se pone el gorro para ministrar, no el solio papal que se pone, una cosita que se pone ahí atrás, sino la tiara, cuando él se viste de gala. En la tiara tiene un letrero que dice Filis Dei, y Filis Dei en latín significa sustituto. Y dice el dogma, porque es dogmático eso, de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que el Papa de Roma es el sustituto de Cristo. Y esa es una buena mentira. Y yo tengo que ser directo porque se trata de algo doctrinal referente a Jesús. Y me disculpan si hay algún católico aquí, pero tengo que decirlo. Filis Dei, sustituto de Cristo, es falso de toda falsedad, porque el único sustituto de Cristo en la tierra se llama el Espíritu Santo. Cristo lo dijo: me voy y conviene que yo me vaya, pero yo no lo voy a dejar huérfano. Le enviaré otro consolador para que esté con vosotros y en vosotros para siempre. Jesús ocupó nuestro lugar. Era a nosotros que nos correspondía ir a la cruz, a morir crucificado por nuestros pecados, por nuestras maldades. Pero oiga lo que dijo el gobernador cuando estaba juzgando a Jesús. En el libro de Mateo dice: respondiendo el gobernador le dijo: ¿a quién queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás, a Barrabás. El versículo 26 dice: entonces le soltó a Barrabás, y habiéndolo azotado, le entregó
para ser crucificado. ¿Y quién era Barrabás? Barrabás era un delincuente, un sicario, un ladrón que robaba. Dice la tradición que Barrabás no era tan malo, porque él robaba para darle a los pobres. Pero bueno, quién sabe eso. Lo que dice la Biblia es que era un ladrón, y era un criminal, y era un malandro. Y a ese pidió el pueblo que se lo soltaran y que condenaran a Jesús, el santo, el inocente, el que no había cometido pecado ni falta. Y entonces se lo soltó. De manera entonces que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio vicario, sustituto. Jesús ocupó nuestro lugar en la cruz. ¿Usted puede creer eso? ¿Usted puede creer eso? Pues dígale a alguien: Jesús ocupó mi lugar en la cruz. Dígase, pero dígaselo de verdad, dígaselo creyendo, dígaselo con fe, porque eso fue lo que ocurrió. Si hoy nosotros estamos aquí, tenemos la esperanza de la vida eterna, se debe a que Jesús ocupó nuestro lugar. Y por último, el sacrificio de Cristo fue un sacrificio expiatorio. Según Isaías 53, del 1 al 10. Él fue sacrificado en el Calvario, ¿verdad? Y él dejó su trono y vino a la tierra, vino al pesebre, del pesebre fue al Calvario, como cantábamos, y de ahí llegó a nuestro corazón. Qué glorioso, qué grandioso. La expiación significa un inocente atribuirse la condena de un culpable. ¿Usted escuchó eso? No, usted no lo está creyendo. Yo dije que expiación significa atribuirse la culpa de un culpable. Un inocente atribuirse la culpa de un culpable. Y los culpables en este caso éramos nosotros. Y Cristo se atribuyó la culpa nuestra, siendo Él inocente. De manera entonces que por medio del sacrificio expiatorio de Jesús, el que cree en Él es justificado, perdonado y libertado de la ira de Dios, justamente merecida. Y entonces entramos en el pacto de la gracia. ¡Wow! ¡Qué glorioso! ¡Qué tremendo está eso! Oiga lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. De manera entonces que nuestro texto sugiere varias observaciones, que solamente le voy a decir una. Y el próximo domingo, si Cristo no viene, entonces vamos a entrar en detallar las observaciones que hemos hecho. El significado del trono significa majestad y poder absoluto de Dios. ¿Se puede entender eso? Pero el trono de la gracia significa que el trono de Dios cambió su carácter. Era un trono de ira y de juicio. Nadie se podía acercar al trono de Dios, porque era muerto irremisiblemente. Si ustedes recuerdan el Antiguo Testamento, cuando Dios descendió en el Sinaí, que el monte temblaba y humeaba, y todo lo que se acercaba al monte, sea vaca, oveja, animal, persona, todo lo que fuera, moría inmediatamente. Usted diría, bueno, ¿y por qué Moisés no murió? Yo le voy a explicar en un momento determinado qué fue lo que pasó con Moisés y por qué Moisés no murió.
De manera que estamos diciendo que el trono de Dios cambió su carácter. Y de un trono de ira y de juicio, ahora es un trono de gracia y de misericordia. Porque Cristo está sentado en el trono. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que tenemos a Jesús, el cual padeció según nuestras debilidades. Jesús estuvo aquí en esta tierra y dice el texto sagrado que fue tentado en todo, pero sin pecado. No como dicen los enemigos de Cristo y una serie o dos series que hay en Netflix. Por eso yo no veo a Netflix para nada. En primer lugar, no tengo tiempo para estar viéndolo. Y en segundo lugar, no lo veo para nada. Porque ellos crean series donde dicen que Jesús era homosexual. Porque Jesús, los discípulos que acogió eran hombres. Pero ellos no se dan cuenta que en la antigüedad a las mujeres ni siquiera la contaban. De manera que las mujeres de este tiempo deben alabar a Dios y darle gracias a Dios. Porque hay hasta presidente mujeres. Pero no solamente eso, que Netflix creó una serie donde establece que María Magdalena era mujer de Jesucristo y que tenían relaciones. Bueno, mentiroso, lengua larga. De manera que el trono de Jesucristo, el trono de Dios, Jesucristo, dice el texto, que traspasó los cielos, después de purificar nuestro pecado, se sentó a la diestra de Dios en las alturas. Los hombres ahora envían cohetes a la luna, a Marte, a qué sé yo qué sitio, y traspasan el espacio sideral, traspasan el primer cielo y el segundo cielo, y se quedan en la atmósfera ya. Pero Jesucristo, después que purificó nuestros pecados, traspasó los cielos, el primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo, y está en las alturas ahora mismo, en el trono de Dios, compartiendo autoridad con el Padre. Y entonces dice la Biblia que Él intercede por nosotros todo el tiempo. Así entonces, hermanos, podemos acercarnos al trono de Dios confiadamente. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Póngase de pie. Es por el sacrificio de Cristo que podemos acercarnos al trono de Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Dejamos a la persona que continúa con nosotros. Mi lugar era la cruz, pero lo ocupas Jesús. Has venido